Shabbat Shalom a todos, a todas. La porción de esta semana es la parashá número 34. Esta semana comenzamos el cuarto libro, el cuarto Seder de la Torá, llamado Bamidbar, en el desierto. Esta parashá va desde su primer capítulo, verso 1, al capítulo 4, verso 20. Damos gracias a Hashem por la vida, por su misericordia, por su gran amor. Desde la Kehilá Bella con los Teques, bajo la cobertura de nuestro rabino Jorge Nemer y nuestra Rebexa Silvia de Nemer, estaremos compartiendo hoy este bello libro que, aunque muchos dicen no encontrar enseñanzas o muy pocas enseñanzas debido a la cantidad de nombres que este libro contiene, hoy vamos a estar descubriendo, enseñando que sí hay muchos mensajes en su palabra, en toda su Torá hay mucha enseñanza. Quiero comenzar resumiendo esta porción de esta semana, donde el Eterno ordena hacer un censo, usando para ello las cabezas de cada tribu. Deberán ser contados los varones de 20 años para arriba. Se hizo el censo y resultaron en total 603.550 israelitas. Los levitas no fueron contados en este censo y se les asignó la tarea del manejo de todos los utensilios del Mishkan. Se ordena hacer una redistribución en cuanto a la ubicación de las tribus. Con relación al Mishkan, resultan como principales tribus Yehudá, situado al este, Dan al norte, Efraín al oeste y Rubén al sur. También se les asigna el orden específico para cuando el pueblo marche en su travesía por el desierto. Se ordena contar a los levitas tomando como base la edad de un mes para arriba. Se les asigna por familia el manejo de todos los utensilios del Mishkan. El número total de levitas fue de 22.000. Los levitas reemplazarán como rescate a todos los primogénitos de Israel. Se le asignan funciones específicas a la familia de Kehat, de la tribu de Leví. Ahora bien, Bamidbar, en el desierto. El comienzo de esta parashá nos dice que el Eterno habló a Moshe en el desierto. Lo que no puede ser tomado a la ligera por el hecho de que de antemano ya sabemos que nuestro noble pueblo se encontraba en ese preciso instante en el desierto. ¿Para qué entonces esas palabras? El desierto, donde no se ve vegetación ni obra humana, nos muestra que es territorio de nadie, y por ello toda la humildad puede acceder a los decretos de Hashem Baruj Hu. Pero también, a juzgar por los textos que siguen, nos ayuda a entender que para el censo que iba a ser realizado
era necesario estar desprovistos de todo pensamiento o elemento que pudiera obstruir el objetivo del censo. Expliquémoslo mejor. Sería encomendada una tarea que implicaría escoger a las personas responsables de su vida para ser contadas, las personas que librarían las luchas del pueblo de Israel, las que serían sus autoridades, quienes debían estar al frente con la responsabilidad de guiar al pueblo, por autoridad delegada del Eterno. Y no solo las autoridades, también aquellos que estaban en capacidad de ser responsables por el cumplimiento de las mitzvot. Y estando en el desierto, no habría ninguna disculpa para dedicar la atención a algo diferente de la voluntad del Eterno, bendito sea. Por ello, si tenemos en cuenta que la parashá también es para nosotros, nuestra actitud espiritualmente hablando es que las órdenes impartidas por el Eterno deben llegar a nuestra alma, donde sean lo primero y en últimas lo único que nos pueda importar. Veamos su palabra en Tejilín, en el Salmo 19, versos 7 al 10, donde dice: la ley de Hashem, o sea su Torá, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Hashem es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Hashem son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Hashem es puro, que alumbra los ojos. El temor de Hashem es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Hashem son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, si más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Amén. Nos preguntamos ahora, ¿para qué más censos? Muy recientemente se había efectuado un censo que, como podríamos suponer, obviaría la necesidad de realizar otro tan prontamente. Pero este hecho, según nos lo señalan nuestros sabios de bendita memoria, se explica entendiéndolo desde una perspectiva muy humana. Cuando alguien tiene una especial posesión, por ejemplo, con frecuencia la admira, la cuenta, si es que ésta tiene muchos componentes, por supuesto, y la protege. Y aunque estamos seguros de que el Eterno, bendito sea, ya conoce todo, y de hecho de antemano sabía el número de israelitas que había en el desierto, de ahí podemos afirmar que el cumplimiento de la mitzvah beneficiaría a nuestro noble pueblo. Da la instrucción de que se efectúe el censo que habrá de determinar el número de los Bené Israel, de los hijos de Israel. Esto lo que nos confirma es que Israel efectivamente es precioso tesoro a los ojos del Boreolán, del Creador del universo. Es tan grande su deleite con su pueblo que quiere saber una y otra vez quiénes lo conforman, para contarle a las demás naciones cuán grande es su amor por nuestro noble pueblo. Y aquí justamente está el secreto. Este pueblo no es cualquier pueblo, sino que es su pueblo, y por ello se toma la libertad de contarlo, enfatizando la presencia de sus hijos más ilustres, y por ello el nombramiento de cabezas en cada tribu para efectuar el censo. Y esto no es ordenado hacia las demás naciones. Estas razones deberían ser motivo más que suficiente para comprender que al haber sido escogidos, mejor dicho,
entre todos los pueblos, nuestra vida debería girar en torno a los designios que el Eterno, bendito sea, delimite para nuestras vidas. Y así como es grande su deleite al contar a sus hijos, nuestro deleite debería ser obedecerle, de tal manera que su gran amor pueda ser en parte correspondido. Veamos qué dice su palabra en Isaías 31, verso 3. Cuando andaban por el desierto, hace mucho tiempo, me aparecí ante ellos y les dije: pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. En las colinas de Samaria volverás a plantar viñedos y disfrutarás de las uvas. Muy pronto los guardias gritarán por las colinas de Efraín: vengan a Jerusalén y adoremos a nuestro Dios. Amén. Bamidbar, capítulo 3, verso 14 y 15, está escrito: y el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Es algo curioso, por decir lo menos, que se haga un conteo especial de los levitas, el cual incluya a todos los varones que tengan un mes o más de vida, y en especial teniendo en cuenta que su servicio al Eterno comenzaba bastantes años después, no solo en su tribu, sino también en las demás. Sin embargo, aquí podemos ver algo especial. Los levitas fueron la posesión del Eterno dentro de Israel, y estos eran los oficiantes de los servicios religiosos hacia todo el pueblo. Por otro lado, nosotros hemos sido declarados reyes y sacerdotes, y por ello hemos sido investidos con el privilegio de servir al Eterno. Y con todo esto en mente, podemos ver que al haber sido ordenado el conteo de los levitas desde la edad de un mes, se nos está urgiendo, no solo para que toda nuestra vida sea de servicio, sino que como posesión muy especial estamos llamados a cumplir una misión excelente en todas sus formas. Es necesario entonces que así como Hannah, la madre del profeta Samuel, hizo voto fiel de dedicar a su hijo al Eterno todos los días de su vida, igual proceder debemos observar no solo para nosotros mismos, sino también en gran manera para nuestros hijos y demás descendientes. Él es el único camino seguro que existe para retornar a la luz infinita del Creador. Veamos qué dice su palabra en Shemot, en Éxodo, en su capítulo 19, verso 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y su palabra en Vallicrá, en Levítico, en su capítulo 20, verso 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Adonai, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Vamos a detallar un poco la distribución de las tribus en torno al Mizcán en ese tiempo en el desierto. Esa forma como fueron distribuidas las tribus en torno al Mizcán directamente fue una instrucción del Eterno, la cual detallaré ya que tiene profundo significado. Esta organización era como sigue. Según el Midrash dice
que en el campamento, en su área central, estaba el Mizcán, el campamento de la Shejina. A su alrededor estaba el campamento levita. Y alrededor del campamento levita estaba el campamento israelita. Los coanín y levitas estaban apostados en las 4 direcciones alrededor del Mizcán, como sus guardias de honor. Ellos también mantenían una constante custodia para que ningún no cohen, no sacerdote, entrara a realizar un servicio de acto prohibido para él. Hashem dio a Moshe detalladas instrucciones acerca de dónde las familias levitas debían acampar. Les detallo. En su lado este, Hashem mandó Moshe, a Aarón y los hijos de Aarón acamparán en el este, cerca de la entrada del Mizcán. Amados, el este es la dirección del sol naciente, la dirección de la luz. Moshe y Aarón con sus hijos merecen ser ubicados allí como una recompensa por la luz espiritual que ellos diseminan con su Torá y sus misbot. El lado oeste del Mizcán, solo Moshe y Aarón con sus hijos acamparon directamente próximos al Mizcán. Las otras familias levitas, Gerson, Kehat y Merari, descansaron a una distancia de 1000 amot. Eso es aproximadamente 500 metros del Mizcán. El lugar hacia el oeste del Mizcán estaba reservado para los hijos de Gerson, los Benei Gerson. Del oeste llega la nieve, el granizo, la helada, el calor. Los Benei Gerson poseían el poder espiritual para escudar a Kelal Israel de estas fuerzas naturales. El sur del Mizcán, en el sur, a una distancia de 1000 amot del Mizcán, acamparon los Benei Kehat. Lluvia de bendición emanaban del sur. Los Benei Kehat transportaban el Aarón, el arca, que simboliza la Torá. Su acampar en el sur indicaba que Hashem concede a Kelal Israel lluvia en proporción a su esmero en el estudio de la Torá. Si los judíos cesan de estudiar Torá, la lluvia es retenida. Al norte del Mizcán, los Benei Merari acampaban en el lado norte del Mizcán, a una distancia de 1000 amot. El norte es el lenguaje de nuestros sabios, representa la dirección desde la cual Hashem envía tribulaciones y castigos sobre el mundo. Las tablas de madera del Mizcán, las cuales esta familia transportaba, servía como recordatorio de que Hashem castigaría a aquellos que se desviaran de sus caminos con una vara de madera. En cuanto al campamento de los Benei Israel, el Eterno ordenó que las tribus acamparan en las 4 principales direcciones a fin de simbolizar que los méritos del Kelal Israel sustentan al mundo entero. Su distribución era la siguiente. Por el este, Yehudá. Hashem dijo: Yehudá, la tribu de la cual los monarcas judíos descenderán, acamparán en el este. El este es la dirección del sol naciente y la monarquía judía es calificada como una luz. ¿Cuál es su tarea?
guiar a la nación por la luz de la Torá. Yehudá, por consiguiente, pertenece al este. La tribu de Yisahar. Yisahar también pertenece al este. La dirección de la luz. La tribu de Yisahar contaba de eruditos de la Torá, el faro de esperanza de la humanidad a lo largo de los años de oscuridad espiritual y confusión. La tribu Zebulún, aquella tribu, estaba apostada en el este, la dirección de la luz, porque las riquezas adquiridas por medio de su comercio servían a la luz de la Torá. Los miembros de Zebulún utilizaban su riqueza para sostener a los eruditos de Torá, de Yisahar. En el sur, Rubén. Rocío y lluvias de bendición emanaban del sur. Después de pecar en el incidente relativo a Bilá, Rubén confesó su error y se arrepintió. Rubén, el primer gran Baal Teshuvá, aquella persona que retornó al buen camino. Implantó el potencial para Teshuvá en sus descendientes. La posición de esta tribu en el sur, las lluvias benditas, indicaba que bendiciones vienen al mundo en mérito de la Teshuvá. Veamos la tribu Gad. Gad estaba situado junto a Rubén, porque la tribu de Gad, cuyos miembros eran guerreros, tenía el poder espiritual para evocar el resplandor divino de fuerza sobre Kelal Israel. Esta cualidad complementaba la cualidad divina de misericordia evocada por la tribu de Rubén. La tribu Simón. Simón estaba posicionado entre las dos tribus anteriores para su propia protección espiritual. Simón no había recibido bendición explícita de su padre Jacob, quien estaba encolerizado de que Shimón hubiera tomado la iniciativa de destruir Shechem y en vender a Yosef. Moshe también escogió no conferir sobre esta tribu una bendición separada, porque él estaba encolerizado de que sus miembros hubieran participado en el pecado de Shittim. A causa de que Shimón estaba privado de bendiciones, Hashem apostó a su tribu, donde se beneficiaría de los poderes espirituales de sus vecinos, los cuales provocaban misericordia y fuerzas divinas. En el oeste, del oeste emanaba nieve, granizo, helada y calor, fuerzas poderosas que causan muerte y destrucción. Hashem ordenó que esta dirección fuera ocupada por la descendencia de Rachel, cuyo poder espiritual es suficiente para derrotar las fuerzas del mal. Efraín, Benjamín y Menashe, todos poseían fuerza especial para conquistar su Yeseara, el instinto malo. Consecuentemente, ellos desviaban malvados decretos que amenazaban al Kelal Israel. Más aún, la Shejinah descansa en el oeste. Por consiguiente, Benjamín, el querido de Hashem, al que fue prometida la presencia de la Shejinah, estaba apostado en aquella dirección. En el norte, Dan. Oscuridad desciende sobre el mundo desde el norte. Dan fue situado aquí para simbolizar que su tribu causó una oscuridad espiritual cuando el rey Jeroboam erigió uno de los becerros en su territorio. Miembros de la tribu de Dan también adoraron la imagen de Mijá en los días de los jueces. Hashem ubicó a Dan en el norte, desde donde el daño llega al mundo.
para amonestar a la tribu, para que abandone sus costumbres erróneas y escoger el camino de vida en su lugar. La tribu Asher. Hashem ubicó a Asher junto a Dan, con la esperanza de que su luz se derramara sobre el campo oscuro de Dan. La posición de Asher estaba bendecida con las olivas, cuyo aceite era usado para la menorá, para el candelabro, un símbolo de la sabiduría que esta tribu poseía. Asher estaba destinado a impartir su sabiduría a Dan. La tribu Naftalí fue también puesta junto a Dan, porque poseía un resplendor celestial de bendición material. Su bendición se derramaría encima para beneficiar a la menos merecedora, la tribu de Dan. Entonces, aquí vemos cómo el Mizcán era un microcosmo. Los levitas y las tribus del Bené Israel estaban apostados a su alrededor de acuerdo con un arreglo divino, por el cual cada grupo, por sus méritos espirituales particulares, combatía a los agentes perjudiciales emanados de cada dirección. Ellos de ese modo protegían al mundo entero. Sobre esta afirmación tenemos diferencias, pues en este caso hacemos alusión al texto de Hebreos en su capítulo 1, del verso 1 al 3, donde está escrito que Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí claramente dice quien sustenta todas las cosas: el Mashiach, nuestro Yeshua, que obviamente representa a Israel. Un Sadik es afortunado, y así es su vecino. Los miembros de las 3 tribus que acampaban en la vecindad de Moshe y Aarón en el lado este se convirtieron en luminarias de la Torá. La tribu de Yehudá se distinguió ella misma en el estudio de la Torá y Mizmot. Isahar fue famosa por sus estudiosos de Torá, quienes eran versados en el conocimiento de intercalar los meses y los años. Zebulún, además de sustentar a Isahar, se ufanaba de sus propios grandes eruditos de Torá. Inversamente, infortunio al Rasha, malvado, e infortunio a su vecino, las tribus de Rubén, Shimón y Gad estaban apostadas próximas a Kehat. Por lo tanto, miembros de Rubén, Datán, Abirán y On Ben Pelet se unieron al rebelde Corá de la familia de Kehat. Miembros de Shimón y Gad en otras ocasiones causaron Machloket, rivalidad. Este Midrash enseña que nosotros debemos seleccionar cuidadosamente nuestros vecinos y socios. Vecinos y amigos ejercen mucha influencia sobre una persona. Estar con la compañía equivocada debilitará el compromiso de uno con la Torá. Una persona debería, por lo tanto, asociarse con verdaderos Benei Torá, hijos de la Torá, a fin de ganar una perspectiva de Torá en todos los aspectos de la vida. Vamos a hablar sobre los Degalim, esas banderas. Nuestros sabios
nos enseña también a través de notas, en su mayoría del Midrash, que los Degalim, las banderas, eran de un profundo significado espiritual y no son para ser confundidas con las hoy familiares banderas reales o nacionales. De hecho, las naciones del mundo copiaron la idea de banderas nacionales de los judíos. No obstante, sus banderas son solo pobres imitaciones de los Degalim de las banderas, las cuales fueron diseñadas y exhibidas enteramente por dirección divina. Bené Israel proféticamente, o los hijos de Israel proféticamente, previeron estas banderas en Matán Torah, en la entrega de la Torah. Ellos percibieron la Shejiná descendiendo sobre el monte Sinaí, acompañada por 22.000 carrozas de ángeles que estaban próximas a la Shejiná y un vasto número de carrozas adicionales rodeándolos. Los ángeles estaban agrupados a su alrededor de la Shejiná, como 4 divisiones, ondeando diferentes banderas. A la derecha, al sur, estaba la división del ángel Misael. A la izquierda norte estaba la división del ángel Uriel. Al frente, al este, estaba la división del ángel Gabriel. Atrás, al oeste, estaba la división del ángel Rafael. ¿Por qué ellos desearían Degalim, banderas? Ellos anhelaron experimentar la especial santidad de estar situados como el ejército celestial, que disfrutaba un más alto nivel de apego al Todopoderoso. Hashem informó a Moshe entonces que él concedería la solicitud de Bené Israel de Degalim, de las banderas. Pero no fue sino hasta 30 días después de que el Mishkan fuera establecido y la Shejiná, que había partido después del Yet Ahel, hubiera retornado permanentemente, que Hashem consideró a los judíos dignos de alcanzar este nivel superior de Kedushá. Él ordenó a Moshe: los judíos acamparán bajo 4 banderas conductoras. Los conductores de esas banderas, de esos Degalim, eran los siguientes. En el este estaba la división de Yehudá, de Hel Mahan Yehudá, e incluidos en él estaban Yisahar y Zebulún. Reflejaba la división celestial conducida por el ángel Gabriel. Esa bandera portaba las letras y las iniciales de nuestros 3 ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. En el sur estaba la división de Rubén, de Hel, Mahané, Reubén, e incluidos en él estaban Shimón y Gad. Reflejaba la división celestial conducida por el ángel Misael. El de Hel, o la bandera, contenía las letras o la segunda letra del nombre de cada ancestro, más aún las letras sobre la bandera de Rubén deletreaban la palabra Bexa, beneficio, un recordatorio de ser honesto en tratos monetarios. Al igual que el hijo de Jacob, Rubén se refrenó del robo. En el oeste estaba la división de Efraín, de Hel Mahané Efraín,
e incluidos en él estaban Menashe y Benjamín. Reflejaba la división celestial conducida por el ángel Rafael. Sobre el dejel conductor estaba inscrita la tercera letra del nombre de cada ancestro. Significaba distanciarse uno mismo, insinuando que un judío debe deshacerse él mismo de la idolatría. La advertencia fue colocada en la bandera de Efraín porque el rey Jeroboam, que descendió de esta tribu, introdujo imágenes dentro del reino judío. En el norte estaba la división de Dan, de Hel Mahanen Dan, e incluidos en él estaban Asher y Naftali. Reflejaba la división celestial conducida por el ángel Uriel. Su bandera conductora contenía la última letra del nombre de cada uno de los ancestros. Estas letras también deletreaban la palabra Macab, que significa martillo, para significar que un judío está obligado a destruir ídolos. Fue una apropiada advertencia para la tribu de Dan, la cual no protestó cuando el rey Jeroboam erigió una imagen en su territorio. Se advierte lo siguiente: la letra J o la H del nombre de Abraham, que es la letra tomada del nombre de Hashem, no estaba representada sobre ninguna de estas cuatro banderas. En vez de ello, la nube de gloria que envolvía al Aarón, al arca, y viajaba delante de los hijos de Israel, asumió esa forma de la letra J, la H, representando el nombre de Hashem. Los judíos miraban intensamente a la nube en forma de H o de J para saber si viajar o descansar. Cuando ella viajaba, ellos viajaban. Cuando ella descansaba, así hacían ellos descansar. Sobre los emblemas y colores de esas 12 banderas, de esos 12 de Galín, los sabios nos enseñan que cada dejel, que cada bandera estaba hecha de seda. Su color combinaba con aquel de la gema preciosa de la tribu en el pecho del Cohen Gadol, de ese sumo sacerdote de esa tribu. Cada dejel, cada bandera portaba un emblema aludiendo a la particular alabanza o mérito de la tribu. Sus diseños se los detallo. Rubén, su bandera era roja. Este color indicaba que en mérito a la Teshuvá, a ese arrepentimiento de Rubén por su pecado, comprometiendo a Bilá, el Todopoderoso finalmente tomará revancha sobre Edom. Aclaramos una vez más, o quiero aclarar una vez más, que estas son enseñanzas de los sabios de Israel, que son quienes hablan de méritos. Nosotros, quienes andamos en la senda mesiánica, solo creemos en los méritos de Yeshua HaMashiach. Dios es representado como presentándose a Edom en vestiduras rojas, símbolo de justicia. Eso podemos verificarlo en Isaías 63. El emblema de Rubén eran plantas, dudaín, traducidos por algunos como mandrágoras. De acuerdo con Rabí Behayá, el emblema de Rubén era la figura de una persona, un hombre,
la mayor de todas las criaturas. El parecer citado en el texto y la opinión de Rabí Behaye no tienen una gran variación, puesto que las raíces de Dudaim se asemejan a la forma de una persona. El emblema era elogioso para Rubén. Simbolizaba que él recogía solo plantas, que crecían silvestres, sin dueño, para su madre, porque él era temeroso de robar. Al igual que Rubén personalmente se puso a resguardo de robo, así hizo su tribu. Simón, la bandera de su tribu era verde y exhibía la figura de la ciudad de Shechem. La conquista de Shechem por Simón marcó el comienzo de la conquista de Eretz Israel. Su emblema así alentaba a los hijos de Israel, quienes estaban a punto de entrar a la tierra. Leví. A pesar de que Leví tenía su propia bandera, su propio Dehel, nuestros sabios no lo incluyen entre los 12 de Galín, o esas 12 banderas. Su emblema era el peto del sumo sacerdote, el Hoshen Mispat, el cual representaba el estatus sacerdotal de aquella tribu. Sus colores eran un tercio blanco, un tercio negro y un tercio rojo. Estos colores aludían a la grandeza de la tribu, blanco, que insinúa la pureza de los levitas. Ellos estuvieron libres de pecado, tanto en Egipto como en el desierto. Negro, que significa que a los extraños, los levitas, le parecían negros como cuervos. Ellos no tenían logros mundanos para mostrar. Tan totalmente absorbidos estaban en el estudio de Torá. Rojo era reminiscente de la sangre de los sacrificios de los que los sacerdotes ofrendaban sobre el altar. A Yehudá le fue asignada una bandera azul, tejelet azul, sobre la cual estaba bordada la figura de un león. Ambos, el color y el emblema, proclamaban el estatus real de la tribu. El color azul está asociado con el trono de gloria celestial, y Yehudá era el representante terrenal de la majestad de Hashem. La figura de un león mostraba la última bendición de Jacob, en la cual él comparó a Yehudá a un león, el rey de las bestias. La tribu Yisahar, su color era negro. De acuerdo con el Rabí Behaye, su color era tejelet azul y su emblema era el sol y la luna, puesto que esta tribu era famosa por su erudición en Torá. Su color era el negro. Su emblema, los cuerpos celestiales, indicaba que los miembros de Yisahar eran versados en astronomía y fueron por consiguiente capaces de fijar el calendario judío. La tribu Zebulún, su bandera era blanca y estampado en relieve con un barco. La porción de Zebulún en Eretz Israel estaba cerca de la costa. Con las ganancias de sus viajes por mar, estos hombres de la tribu sostenían a la tribu estudiosa de la Torá de Yisahar. El color blanco simboliza su felicidad y motivos bondadosos en conducir sus negocios. Ellos emprendían sus viajes en la feliz convicción de que Hashem les concedería éxito porque ellos utilizaban su dinero para mantener la Torá. La tribu Dan, su bandera era color zafiro y portaba la figura de una serpiente. De acuerdo con Hexkuni y otros, la figura era
de un águila, la reina de las aves en los aires. Abarbanel sugiere que puede haber sido una combinación, una clase de dragón alado. La imagen evocada por Jacob en su bendición a Adán, ambos, el color y emblema, aludían al juez Shinshon, quien descendería de Dan, fuerte y firme como un zafiro. Shinshon atacaría a los Pelistín al modo de una culebra, como es descrito en la Parashá Vayahí, asentándoles numerosos golpes severos. La tribu Gad, su bandera, estaba entretejida de hebras negras y blancas. Bordada sobre ella había tropas militares, de acuerdo con la profecía de Jacob de que poderosos guerreros descenderían de esta tribu. El esquema en color blanco, negro, simbolizaba que a pesar de que los miembros de su tribu estaban expuestos a constantes peligros en batalla, color negro, ellos estaban no obstante serenos a causa de su confianza en Hashem, color blanco. La tribu Naftalí, su bandera era de un tinte rojo púrpura, asemejándose al color del vino diluido. Su símbolo era una cierva, a la cual Jacob lo había comparado en su bendición. El color rojo púrpura insinúa a la Torá, la cual es comparada al vino. Filas de estudiosos de Torá de su tribu se sentaron y estudiaron Torá de boca del Sanedrín, de esa gran asamblea. La tribu de Asher, su bandera era de color perla. De acuerdo con la versión del Rabí Bejayé, su color era amarillo oro, similar al color de luz producida por una lámpara de aceite, y bordado sobre él estaba la figura de un olivo. Asher fue bendecido con hermosas hijas, quienes casaron a reyes y Coanín Gedolín, sumos sacerdotes. Sus hijas usaron collares de perla, como ciertamente lo hacen las mujeres de noble rango. El olivo representaba la porción de Asher en la tierra, que estaba bendecida con olivas. La tribu de Efraín, su dejel, su bandera, era negra y llevaba la figura de un buey, el más fuerte de las bestias domésticas, el cual simbolizaba a Yeshua, quien descendería de esta tribu y cuya fuerza era asemejada a la de un buey. La tribu Menashe, su dejel, también negro, mostraba un ren, una clase de buey salvaje, aludiendo al juez Gidón de la tribu de Menashe, cuyas buenas acciones fueron comparadas a los hermosos cuernos del rehen. La tribu Benjamín, su bandera combinaba los colores de todas las banderas y mostraba un lobo. El altar del Beit Hamikdash, el sagrado templo de Jerusalén, estaba ubicado en la porción de Benjamín. Por medio de los sacrificios que eran ofrendados sobre él, trajo bendición al pueblo entero, lo cual es sugerido por la inclusión de los colores de todas las tribus en la bandera de Benjamín. La figura del lobo también alude a los sacrificios que eran arrebatados, consumidos por el fuego celestial sobre el altar. Nuestro Mashiach, Yeshua. La realidad de los símbolos de las tribus. Dada la importancia de nuestro Mashiach en el seno de nuestro noble pueblo, es conveniente hacer un comentario aparte
sobre su relación con los símbolos de cada una de las tribus, que nos permita confirmar una vez más su idoneidad como el Mashiach esperado, primero como Ben Yosef y al final de los tiempos como Ben David. Esas características de las tribus vamos a describirlas. Esa tribu Yehudá representa la monarquía que alcanzará su mayor esplendor cuando llegue el Mashiach Ben David, quien fue ungido como rey y está en el este, de donde viene la luz. Mashiach, nuestro Mashiach, es la luz del mundo. Su figura es un león, que es el rey de los animales. Verifiquemos todo esto en Juan capítulo 8, verso 12. Paralelamente el Mashiach es el león de la tribu de Yehudá, según lo vemos en Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y adicionalmente el Mashiach desciende directamente de la tribu de Yehudá, siendo hijo de David. La tribu Yisahar tiene eruditos de la Torá, así como el Mashiach lo es, según Lucas capítulo 2, verso 47. La tribu Zebulún, riqueza material. En su misión como hijo de Yosef, el Mashiach materialmente no tenía dónde reposar su cabeza. Sin embargo, cuando venga en su rol de Ben David, de hijo de David, como rey, podremos darnos cuenta que su riqueza infinitamente mayor de la que cualquier persona que haya vivido en la tierra. La tribu de Rubén fue el primer gran Baal Teshuvah. Nuestro Mashiach llevó y sigue llevando multitudes de personas a hacer Teshuvah, a hacer arrepentimiento. Estaba en el sur, la fuente de lluvias benditas, paralelamente la lluvia bendita de la Torá extraída por nuestro Mashiach. Su figura es la de un hombre. El Mashiach es hombre, hijo de hombre. Así como Rubén no cometió robo, de igual manera el Mashiach no le robó la gloria a su padre. La tribu Gad, de manera análoga a sus integrantes, que eran guerreros con poder espiritual, el Mashiach tiene el mayor poder espiritual con el cual venció a Satán. La tribu Shimón tuvo la iniciativa de vender a Yosef. El Mashiach fue vendido por sus hermanos. Lo que Shimón pudiera haber destruido, el Mashiach lo restauró y lo restaurará en el futuro. Amén, que así sea. La tribu de Efraín, su figura es la de un buey, que es el animal doméstico más fuerte. Análogamente, el Mashiach es el hombre más manso y el mayor servidor, quien no vino para ser servido, sino para servir. En Mateo, en su verso 20, capítulo 20, su verso 28, allí lo dice. Aquí está en gran medida la figura del Mashiach Ben Yosef. Efraín está en el oeste, donde está la Shehinah, que es la consumación de las promesas del Mashiach, según Lucas capítulo 24, verso 49, y también según Juan capítulo 14, verso 16. Al igual que Efraín, Benjamín y Menashe, quienes tenían poder para
controlar su Yetzer Hará, el Mashiach pudo controlar por completo su Yetzer Hará. La tribu Benjamín, así como Benjamín tiene el privilegio de que en su porción esté el Beit Hamikdash, así al revés está la plenitud del significado del Beit Hamikdash. Benjamín al principio estuvo con su padre, pero después bajó con sus hermanos al exilio. Análogamente, el Rebbe Hakadosh estuvo en el seno de su padre y bajó a estar en el exilio. El no estar directamente en la presencia del Padre es el mayor exilio que se pueda vivir. Así como Benjamín, el Mashiach, es el Hijo amado. En Isaías 42, verso 1, y en Mateo 3, verso 17 lo vemos. La tribu de Menashe, la humildad demostrada al no reclamar superioridad sobre su hermano Efraín, se pudo reflejar en gran manera en el Mashiach ben Yosef, que no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Primera de Filipenses, capítulo 2, verso 6. Las buenas acciones del juez Gidón se manifestaron también en nuestro Rebbe Hakadosh. La tribu Dan, aunque esta tribu causó oscuridad, el Mashiach trajo luz. Su figura es la de un águila cuya majestad revela al juez por excelencia, que es el Mashiach, quien además por sus enseñanzas dará como alas de águila a quienes le siguen. La tribu Asher, así como Asher estaba bendecido con olivas cuyo aceite era utilizado para la menorá, el Mashiach es el gran ungido de Hashem, pues en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Lo vemos en 1 Colosenses, capítulo 2, verso 9. En él reposan los 7 espíritus simbolizados por los brazos de la menorá, a la cual se le provee el aceite. En Isaías 11, verso 1 y 2. Y Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 3, verso 1. La tribu Naftalí, los estudiosos de Torá de esta tribu tienen a su máximo exponente en el Mashiach. La tribu Leví, el sacerdocio levítico, prefigura en forma excelente lo que serían las funciones del Mashiach, quien es el Cohen Gadol ante el Eterno. Veámoslo en Hebreos capítulo 4, verso 15. En unos casos más que en otros se puede ver que existe una fuerte relación en cuanto a las características distintivas de cada tribu con los atributos personales del Mashiach, el hijo principal del pueblo de Israel. Pero no solo aprendemos sobre la simbología aplicada al Mashiach, lo que confirma las palabras del Rebbe Hakadosh: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. También porque si creyeseis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pues en ello, o aquí puede estar una enseñanza que hasta ahora no se ha proclamado abiertamente, pues la verdad no ha habido quizás el suficiente estudio para profundizar suficientemente en la grandeza de Mashiach
como fiel representante de Israel para ser el corbán perfecto para la expiación de los pecados de Israel. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que nosotros literalmente leemos en los textos sagrados que en primer lugar el Mashiach, el Rebbe Hakadosh, desciende de David, de la tribu de Yehudá, lo cual es atestiguado por los escritos del Código Real en primeramente en Mateo, en su capítulo 1, del verso 6 al 16. Allí nos confirma las profecías del Tanaj. Por ejemplo, en Isaías 11, del verso 1 al 5, y las enseñanzas de nuestros sabios. Pero también es descendiente de pueblos gentiles, como Amón y Moab, de Amón por parte de la madre, de Roboam, según vemos en la Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21, y de Moab por parte de Ruth, que de hecho fue antepasada de David Hamelech, el rey David. Entonces nosotros de aquí podemos hacer el siguiente comentario. Si las naciones gentiles tuvieron el privilegio de tener entre sus gentes a quienes fueron antepasados del Mashiach, cuánto más lo deben tener los hijos de Israel, sabiendo cuáles son los privilegios del pueblo de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mashiach. Eso lo vemos en Romanos 9, versos 4 y 5. Es necesario poner en relieve que también, como el pariente cercano que redime al que ha perdido sus prioridades, el Mashiach es pariente cercano de todos y cada uno de los Bene Israel, con el fin de que sea su idóneo redentor. Obviamente esto se puede asegurar en general de un israelita hacia otro israelita, independientemente de la tribu a la que este último pertenezca. Pero el punto aquí es que cada integrante del pueblo de Israel debe tener la absoluta seguridad de sentirse plenamente identificado con quien lo redime. Antes de poner explícitamente el objetivo principal de este estudio del día de hoy, les voy a hacer un comentario más. Hemos hecho hincapié en los atributos de cada una de las tribus, los cuales son reflejados en cada uno de sus hijos. Cada tribu, por decirlo así, tiene sus propias fortalezas, pero también sus debilidades. Y lo que para una puede ser una prueba difícil de superar, para otra no lo es. Esto quiere decir que cada persona ha cometido faltas, características de las debilidades de la tribu a la cual pertenece, y por esas faltas es necesario un redentor. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Que de acuerdo con los escritos sagrados, el Mashiach fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Verdad? Eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, verso 15. Como una muestra específica de ese texto, podemos referirnos a los pasajes paralelos de Mateo y Lucas en el Código Real, que nos muestra que si hubo tal tentación, que con toda seguridad no fue la única. Y al haber sido tentado según nuestra semejanza, este texto es para todos que somos diferentes, lo que implica que las tentaciones que sufrió nuestro Rebbe, nuestro Mashiach, fueron de toda índole.
¿Qué significa eso? En todas las áreas en las cuales los hijos de Israel somos débiles, o sea, en todo. Hasta lo último fue atacado en todo, lo que nos indica que sintió el peso de las tentaciones que sintieron los hijos de Yehudá, de Efraín, de Rubén, de Dan y en general de todas las tribus. Lo que a su vez apunta hacia el hecho de que él sí sabía en carne propia cómo era luchar contra las tentaciones hacia las cuales cada hijo de Israel podía luchar. Por lo tanto, esto puede ser una evidencia de que el Mashiach no solo es descendiente de David, esto es de la tribu de Yehudá, así como de las demás naciones, sino también de cada una de las tribus de Israel. Como ya nosotros advertimos, este comentario anteriormente no se había proclamado en forma explícita. No lo estamos enseñando como un dogma. Sin embargo, las evidencias apuntan hacia esa realidad. De lo que sí tenemos seguridad es que, aunque ello no le añade ni le quita nuestra vida de santidad, sí contribuye a que nuestro amor hacia el Mashiach se pueda acrecentar, porque efectivamente sí es nuestro perfecto representante. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hijos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un inmenso privilegio ser los depositarios de las promesas del Eterno, bendito sea. Y es un gran honor saber que hemos sido destinados para reinar en las regiones celestes por causa de la obra de nuestro gran pariente cercano, que nos redimió con su sangre. Esto es motivo más que suficiente para que sin lugar a dudas podamos sentir que valió la pena haber vivido para disfrutar de ese regalo inigualable. Como dice Romanos en su capítulo 10, verso 4, porque el fin de la ley es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. Como les dije al principio, este ceder, este libro, trae escondido tesoros. Y justamente en esta parashá Bamidbar, en el desierto, es mucho más que una aclaración de la Torá sobre el lugar donde fue promulgada nuestra Torá. Nos está diciendo que las leyes decretadas en ese lugar son las que nos capacitan para ejecutar con todos los miembros de nuestro cuerpo lo que nos ha sido demandado. Nuestros miembros simbolizan el hacer que siempre se nos exige en la misbot. De ahí que sea tan importante que aprendamos sobre las ordenanzas que son comunicadas al pueblo para que éste haga y cumpla. De esto existe un eco importante en las palabras del rabino Shaul, cuando dijo, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach, Yeshua, para buenas obras, las cuales Eloa preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Cómo podemos saber esto? La suma de los valores de la letra de la palabra de nuestra parashá de esta semana, Bamidbar,
es exactamente 248, que es el número de miembros de nuestro cuerpo, el mismo número correspondiente a esas misbot positivas, que son precisamente las que nos llaman a hacer. Y es allí, en ese desierto, estando en el desierto, el pueblo de Israel hizo trabajos como el Mizcán, se defendió de grandes enemigos, estudió Torá, labores que nos son demandadas hoy a nosotros, donde debemos ejercitarnos para cumplir con todo lo que el Eterno desea para nosotros. Las posiciones en las cuales se encontraban las tribus, de acuerdo con la organización decidida por nuestro Eterno, nuestro Padre, nos dice mucho de ser un relato albergado de la Torá, como sucede con muchos otros pasajes. Por ello, cuando nos sumergimos en las riquezas de las Escrituras Sagradas, siempre tenemos motivos para regocijarnos, pues encontramos tesoros de gran valor, y este es uno de ellos. Si revisamos la ubicación de las tribus, encontramos que Yehudá iba adelante, hacia el este. Si lo analizamos con nuestra óptica humana, vemos que la dirección es de izquierda a derecha, que nos muestra que la dirección en que está recorriendo nuestro pueblo el desierto, en cierta forma es la expresión del tikkun que debemos hacer por todas las faltas cometidas, por causa de las cuales fuimos sacados de la casa, según Bereshit en su capítulo 3, versos 23 y 24. El vocablo casa, beit o bait, comienza con una bet. Salir de la casa es entonces salir de la bet, que es la misma letra con la que comienza toda la Torá, la que da inicio al relato de los comienzos de la creación. Esta letra tiene una abertura a la izquierda por donde salimos inicialmente en el principio, hacia el oeste, que es el lugar desde donde estamos retornando los judíos de todo el mundo para establecernos de nuevo en la casa de la cual nunca debimos salir. Por eso la abertura es ancha, para dar cabida a todo aquel que quiere retornar en Teshuvá. Al entrar a la casa, encontramos que hay una pared que no se puede franquear. Esta pared es la verdad, a la que al final nadie podrá resistir, porque es absoluta. Esto es, detrás de ella no puede haber nada más, pero es ella nuestro punto de referencia. Esta pared es la que vemos desde todos los puntos de la tierra y a ella debemos llegar. En realidad, esta pared es la Torá, la que une las esferas superiores, esa parte superior de la letra Bet, con las inferiores, esa parte inferior de la letra Bet. De lo contrario, mejor dicho, de esto que acabamos de compartir, también vemos que quien primero entra a la casa es Yehudá, puesto que él siempre fue el que estuvo más cerca de la luz. Del este proviene la luz, ¿verdad? Esto es ilustrado por la parábola del hijo pródigo, en donde vemos que el hijo mayor siempre estuvo cerca del padre. Pero tenemos más, hay más. Hay una relación con la letra Bet y la letra Men
Sufit, en el sentido de que esta última, la Men Sufit, es como una Bet que se cierra definitivamente. Pues bien, esto nos muestra que el retorno a casa, la letra Bet, se completará cuando el último de los israelitas haya entrado a la seguridad de la casa. Entonces las puertas serán cerradas. Aquí se forma la letra Men Sufit. Lo que sucederá al final de los tiempos, cuando venga nuestro Mashiach a reinar en gloria. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues Mashiach se escribe con la letra Men, cuya forma al final de una palabra, el final de los tiempos, es cerrada. Esto es una Men Sufit. En cuanto a Efraín en el oeste, vemos que él es quien está más lejos de la casa, pero al estar con él Benjamín, que es el amado, tiene la bendición de gozar de la presencia de la Shejiná. El oeste, al ser el punto más alejado de la casa, representa el exilio en que estamos inmersos los israelitas dentro del mundo. Pero tenemos un gran regalo de la Shejiná en el propio exilio. Como lo importante al final es que todo Israel será salvo, según Romanos capítulo 11, verso 26, podemos tener la seguridad de que todo Efraín entrará en la casa, momento en el cual sus puertas se cerrarán para siempre. Este hecho, simbolizado por la Men Sufit, nos muestra que todos quedaremos en seguro resguardo. El cerco de la Torá, una vez más, simbolizada por la Men Sufit, pues ella muestra al Mashiach como el perfecto cumplidor de la Torá y quien será nuestro gran maestro en el periodo que antecede a la eternidad del Olam Haba. Shabbat Shalom.